Ilustrísimo señor secretario, vicesecretaria, Natalia, doctores, amigos y amigas, sean todos bienvenidos a su casa, a CIESPAL, al espacio de la comunicación de todos y para todos. Les traigo una infeliz noticia, y es que el periodismo científico es una vulgaridad. Y es una vulgaridad porque tradicionalmente en los conceptos al uso de lo que debemos entender por comunicación, desde el origen de la modernidad, la comunicación de masas, ha sido siempre objeto de desconsideración justamente por hablar y dialogar con las masas. De mismo modo que la ciencia y la división social del trabajo ha evitado un diálogo productivo y necesario entre el campo científico y el campo de lo público y de lo social. Sabemos con el sociólogo alemán Niklas Luhmann que los medios de comunicación son sistemas de reducción de complejidad y no otra cosa debe ser el periodismo y la información. Reducir, hacer legible, comprensible, dialogable, apropiable el conocimiento compartido de todos y para todos. Si asumimos el principio de Einstein que la mejor labor de un científico es servir para los otros, esta discusión no tendría lugar, pero sin embargo es necesario. Por eso este simposio se convoca, porque los medios de comunicación y porque el sector o área de la ciencia y la tecnología no dialogan y mantienen una brecha histórica que hoy es paradójica cuando hablamos de sociedades de la información y del conocimiento. Nosotros somos partidarios de esa visión de Gramsci de que todo sujeto, todo hombre y mujer, son por definición intelectuales, producen saber, tienen conocimiento, son portadores de ideas, tienen la capacidad creativa de establecer hipótesis, que es conexiones, en términos de ciencia cognitiva, neuronales de procesamiento de información. Pero se niega esa idea o principio del trabajo y de la capacidad en un momento, el del capitalismo cognitivo, en el que hay una socialización de la capacidad de crear, de informar, de conocer y transformar la realidad. Desde CIESPAL llevamos 2 años prácticamente impulsando ese debate con UNESCO de sociedades del conocimiento y también estableciendo ese diálogo en cooperación con instituciones como CENESID para hacer real un principio básico de los sistemas complejos, reconociendo que vivimos en una sociedad compleja, que la comunicación y los medios son sistemas poderosos de reducción de complejidad, no en un sentido negativo, sino como la posibilidad de hacer viable ese diálogo necesario en un sentido gramsciano entre trabajo intelectual, trabajo manual, entre creación y constitución de la vida en común. Habría que reconocer justamente esa idea. Todo sistema complejo, todo sistema es un sistema, como decía Egan Morin, abierto y cerrado. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Un sistema cerrado, un cadáver, no tiene procesamiento de información, no hay input, no hay output, no hay ninguna posibilidad de vida, no hay posibilidad de transformación de ese sistema. Y un sistema excesivamente abierto, pongamos el caso de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador, un sistema que no reproduce sus referentes culturales, su música, sus contenidos, es un sistema condenado también a perecer. Por tanto, esa compleja vinculación o equilibrio entre lo abierto y lo cerrado de todo sistema complejo debería llevarnos a la lección de que el sistema científico debe abrirse cada vez más y dialogar con los medios, y los medios a su vez deben procurar establecer puentes de canalización. Este es el debate que han tenido lugar en el área de ciencia, tecnología y sociedad, en programas como la Unión Europea de Ciencia y Sociedad, en el que se señala que algunos desarrollos como la biotecnología, si no hay un control social, si no hay un diálogo público, hay evidentemente amenazas que pueden poner en peligro la vida y la propia especie. Y en ese sentido necesitamos establecer ese tipo de agendas. Hace poco teníamos un proyecto muy interesante, presentábamos relativamente hace pocos días en Guayaquil, un proyecto en el que ha colaborado CIESPAL con CENESID, que es una plataforma de participación, Participa, que tiene justamente esta idea, apoyar esa visión de la vulgaridad. En un sentido positivo, el vulgo, las masas, los sujetos, la gente común puede construir. Estamos en un tiempo en el que la palabra compartida es palabra creativa para generar procesos. ¿Y por qué dialogar sobre código de ingenios, economía social de conocimiento, política de ciencia y tecnología con la gente? Con un modelo citizen to citizen, ciudadano a ciudadano, creando comunidades, desarrollando diálogo público,
estableciendo formas de apropiación del conocimiento, porque entendemos que justamente esas son las condiciones para ese sistema, en el sentido de Morán, complejo, abierto a esa interlocución, que puede fortalecer el propio proceso de desarrollo de la política científica y tecnológica. Un proyecto innovador que por primera vez se realiza en Ecuador. Lo que no sabe René es que ese proyecto llevamos teorizando mucho, e incluso en gobiernos progresistas, en el caso de la ciudad de Sevilla, la ciudad más importante de toda Europa que ha desarrollado presupuestos participativos, cuando propusimos algo similar como herramienta virtual, el miedo al diálogo, el miedo a la palabra, el miedo a la construcción del vulgo. Quizá eso es lo que explica que los científicos no estén muy por la labor de establecer esa vulgarización propia del periodismo científico, que es una condición, yo diría, básica para el desarrollo del mundo en el que vivimos. Hemos aprendido que la innovación y la creatividad, como señala Boris Groys, es básicamente un proceso de traducción, es un proceso de mediación, de comunicación. Y si uno revisa la historia social de la ciencia, descubrirá que gran parte de los inventos no son dados por científicos profesionales, sino por la capacidad que han tenido de canalizar ideas creativas, sujetos comunes que tenían alguna idea que aportar. Pues bien, esa capacidad de canalización es justamente la que aporta la mediación de los profesionales de la información, que se trata no de otra cosa que evitar un mal de nuestro tiempo en sistemas complejos, en ecologías de vida complejas, en el mundo que vivimos, que es, como diría Boaventura, el desperdicio de la experiencia. El apostar por la vulgaridad, el apostar por una comunicación que reduce la complejidad y por este diálogo de la ciencia y la tecnología con la comunicación es justamente buscar puentes de canalización para aprovechar el potencial creativo del talento humano, de los científicos, por supuesto, pero también de los jóvenes, universitarios, ciudadanos, que tienen algo que decir e inventar en la vida en común. Porque al fin y al cabo, lo que estamos hablando es de la vida. Esa interfaz entre la comunicación y la ciencia y la tecnología es la vida. Y es aprender un principio que es básico en esos sistemas complejos, tal y como razonaba Morán cuando criticaba la educación superior y el futuro de la formación en nuestra sociedad. El principio es muy elemental. Nacer es conocer y, por tanto, todo sujeto tiene capacidad creativa para construir. Cabe a los profesionales de la información establecer esos puentes para que la vida sea creativa, sea un espacio de innovación y lo contemos a todos ellos. Agradezco a todos y cada uno de los asistentes, espero que sea una jornada productiva, estoy seguro, por la calidad de los conferenciantes, de las que nos hacemos responsables, por supuesto, CIESPAL, y también de los diálogos que se puedan articular, sin olvidar ese principio de la complejidad. Nacer es conocer, por tanto, tenemos todas las posibilidades para seguir vulgarizando, porque no otra cosa es el principio del periodismo científico, reducir la complejidad. Muchas gracias. Intervención a cargo de la economista Natalia Armijos, directora y representante de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, Ecuador. Muy buenos días con todos. Mi saludo cordial para el secretario nacional de Educación, Ciencia y Tecnología del Ecuador, la señora subsecretaria, a Francisco Sierra, anfitrión de este evento, Antonio Calvo, gracias por estar aquí. Para quienes hacemos la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, es sumamente grato poder colaborar en el simposio Periodismo de la Ciencia y la Tecnología, tema de gran importancia para nuestro país, pues la coyuntura que vivimos hace algunos años en el sistema de educación superior, con reformas que han requerido de una nueva legislación y de más inversión, principalmente en el talento humano, lo hace interesante. La OEI tiene una gran experiencia acumulada en los últimos 15 años respecto a temas de ciencia, tecnología, innovación y divulgación de la ciencia. Son varias las instancias de desarrollo institucional que apuestan por ampliar y mejorar estos campos del conocimiento, como son el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, publicaciones como la revista CTS, el informe anual sobre el estado de la ciencia, diferentes documentos de trabajo temáticos, y desde el Centro de Altos Estudios Universitarios, CAEU, se han desarrollado importantes cursos y posgrados relacionados a esta temática, destacando el curso de Educación para la Cultura Científica o el curso de Gestión de la Innovación, entre otros temas que están a disposición de toda la comunidad iberoamericana.
El proyecto educativo Metas 2021, aprobado en el año 2010 por los jefes de Estado y de Gobierno, incluye la meta general novena dedicada a ampliar el espacio iberoamericano del conocimiento y fortalecer la investigación científica. A esta meta general le acompaña la meta específica 22, que menciona apoyar la creación de redes universitarias para la oferta de posgrados, la movilidad de estudiantes e investigadores y la colaboración de investigaciones iberoamericanas que trabajan fuera de la región. Y la meta específica 23, que cita reforzar la investigación científica y tecnológica y la innovación en la región. Pero como señalaba en un inicio, el trabajo en ciencia y tecnología se ha dado hace más tiempo. Concretamente, la OEI impulsó la creación de la Red de Cátedras de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, CTS+I, que dio continuidad a la red temática CTS+I constituida en La Habana en 1999, y a las cátedras nacionales CTS+I que arrancan en San Salvador en el año 2000. La red aglutina un equipo técnico e investigador de carácter multidisciplinar procedente de diferentes universidades y centros de investigación de Iberoamérica, con una amplia trayectoria investigadora, divulgadora y docente, respaldado por numerosos proyectos y contratos de investigación con entidades públicas y privadas, publicaciones en revistas con alto índice de impacto, edición de libros de reconocido prestigio, etc. 3 centros de investigación asumieron la función de dinamización de esta red, como son el Grupo de Investigación de Estudios Sociales de la Ciencia, con sede en la Universidad de Oviedo y acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, ANEP, del Gobierno de España, la Unidad de Investigación en Cultura Científica de CIEMAT en Madrid, Centro de Referencia en el Estudio de la Percepción Social de la Ciencia y la Cultura Científica, y finalmente el Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento Ingenio, Instituto del CSIC y de la Universidad Politécnica de Valencia, con una prolongada y sólida trayectoria en los estudios sobre innovación. En los últimos años también se han incluido en esta red de trabajos importantes institutos de investigación de América Latina. Los campos temáticos son 3: estudios sociales de la ciencia, estudios sobre innovación y políticas públicas y educación CTS. Estos campos temáticos se desarrollan mediante ejes transversales, facilitando la conformación de sinergias y la optimización de resultados como los siguientes: investigación excelente y relevante, la comunicación, divulgación y transferencia del conocimiento y la formación y la docencia. Finalmente, los ejes se concretan en líneas de acción, cada una de las cuales se organiza en torno a un reto orientador de necesidades y nichos de oportunidad, vinculándose asimismo a una meta de valor estratégico para la región. Sin lugar a dudas, este espacio abrirá nuevos proyectos que nos permitan ampliar el número de estudiantes, docentes y, por qué no, de periodistas dedicados a la ciencia, la tecnología, la innovación y la divulgación científica. Felicito a los organizadores de este simposio y para los participantes esperamos que se cumplan las expectativas que la agenda nos plantea el día de hoy. Muchas gracias. Intervención a cargo del economista René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, buenos días con todos y todas, estimados amigos, amigas aquí presentes, compañeros de la mesa directiva. Muy rápidamente, quizás, para no agotar, uno de los temas fundamentales que en este momento estamos discutiendo en el Ecuador es la búsqueda de nuevos paradigmas económicos y nuevos paradigmas también democráticos. Y en ese marco, un tema fundamental que hemos puesto nosotros de relieve es el tema de la necesidad de la transformación de los sistemas educativos y de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, disputando el sentido que se tiene en este momento. Empezamos con una fuerte reforma del campo de la educación superior, que lo continuamos y que no me cabe la menor duda que estamos avanzando en la dirección correcta. Generalmente se suele poner el debate en el marco de
Estado versus privado, y lo que nosotros hemos planteado justamente no es ese debate, es un falso debate y que muchas veces se coloca en los medios de comunicación. El debate es la recuperación del sentido de lo público y común, de la educación, del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología versus procesos hiperprivatizados y mercantiles del mismo. La recuperación de la gratuidad, la recuperación del sentido público de las investigaciones, etcétera, dan muestra de aquello. No obstante, no es suficiente con una recuperación del sentido de lo público. Nosotros hemos señalado que ese sentido de lo público es inclusive en el campo universitario, así se gestione particularmente, ¿no? Así se gestione privadamente. El bien conocimiento, el bien educación es un bien público en sí mismo. Cuando una persona se forma en una universidad particular, tarde o temprano su ejercicio profesional o su proceso investigativo, su conocimiento está dentro de la sociedad, y la sociedad es un campo abierto, y lo pusimos en la Constitución de la República y lo pusimos en la Ley Orgánica de Educación Superior. No obstante, tenemos que este sistema de educación no se condice con un sistema privado y mercantil que se da en el ámbito del conocimiento. Y cuando me refiero a esto es justamente a cómo se está gestionando la ciencia y el conocimiento, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial. Y hemos propuesto en ese marco un proceso de recuperación de la gestión del conocimiento desde una perspectiva igual, pública y común para la sociedad, que esto implica recuperar el sentido de una democracia radical, completamente abierta y completamente participativa. Y es por eso que hemos propuesto a la sociedad el debate de un código que se llama de economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación, donde estamos disputando el sentido de gestión del conocimiento de una manera privada, mercantil. De hecho, uno de los objetivos fundamentales de este código es romper lo que en economía se llama la tragedia de los anticomunes, que el hiperpatentamiento, la hipermercantilización del conocimiento, de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, lleva a un subuso social, y al llevar a un subuso social en términos de la producción, también lleva a un déficit de debate público, de debate democrático, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando justamente que esto se amplifique, que esto se democratice, y desde el primer momento, ¿no? Claramente a veces siento que se pone a la ciencia como algo estratosférico, ¿no? Cuando la ciencia es algo de la vida cotidiana, y el rechazo muchas veces que tienen los estudiantes, los niños, los bachilleres a la ciencia es porque se le ve muy alejado de su vida cotidiana, inclusive en el propio quehacer. Y al científico, mientras más complicado hable, mejor, porque se siente realmente superior al resto de la sociedad, hipermatematizando todo y con un lenguaje muy complejo. Y en ese sentido lo que nosotros buscamos es reducir esas brechas para que se pueda dar un diálogo social, para que se pueda divulgar, como señalaba Francisco muy pertinentemente, apostar por la vulgaridad en el buen sentido, apostar por la construcción de puentes en una sociedad en donde, a mí no me cabe la menor duda, el mayor valor agregado en la nueva economía mundial, en este nuevo capitalismo, que inclusive intentamos romper esta lógica del capitalismo, está en cómo se gestione el conocimiento y cómo se gestione la comunicación de ese conocimiento en términos de quién se apropia, ¿no? Lamentablemente no se está apropiando la democracia, lamentablemente se están apropiando transnacionales que no necesariamente pertenecen, en este caso, a nuestros países. Ese intelecto colectivo que más se da aún y se genera y se viabiliza a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en ese sentido, el comunicador, el periodista, juega un rol fundamental para tender estos puentes, sobre todo para construir más democracia, ¿no? Y en este marco es por eso que planteamos un código que ha sido hecho en una plataforma que nosotros le hemos denominado al estilo Wikipedia, ¿no? En donde se dio un proceso ya de participación, de visitas de más de 1.700.000 personas y de edición de alrededor de 38.000 personas,
como parte del proceso de romper estas distancias en los cuales únicamente los científicos o los hacedores de política pública son los que saben lo que se tiene que hacer en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nosotros queremos romper con esa mirada, queremos construir lo que Boaventura de Sousa Santos llama ecología de saberes, donde se pueda dar un diálogo de facto, donde podamos realmente construir este intelecto colectivo social para construir normas que nos rijan ese comportamiento, para generar una transformación productiva en términos de valor agregado, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la construcción de una democracia radical, ¿no? En ese sentido estamos con un segundo momento, una plataforma que justamente se ha sido trabajada con CIESPAL, que es este plan de economía social del conocimiento, donde están las políticas, donde están en este caso las estrategias, donde están las metas que queremos construir como sociedad, en la búsqueda justamente de esa sociedad del conocimiento, la información y la creatividad. Y para eso necesitamos los puentes, necesitamos los profesionales, necesitamos justamente que este debate se democratice en todos los rincones, y qué mejor contar en este caso con el puente de los profesionales, de los periodistas. Es por eso que en el marco de esta semana que vamos a vivir, la próxima, del Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación CELAC China, y también en este caso China-Ecuador, hemos planteado que se discuta y se empiece a debatir cuál es el rol del periodismo y qué se tiene que hacer para poder buscar una democratización del conocimiento, una democratización de la cultura, una democratización de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, bajo los canales formales o bajo ahora los canales informales que existen, que llegan mucho más en la sociedad de la información a través de las tecnologías de la información, de las redes sociales. Entonces, en ese sentido, para mí, realmente ver este seminario es poner en el centro lo que se está discutiendo en el centro de la transformación mundial, ¿no? El rol de la comunicación en el marco de la sociedad del conocimiento y de la información. En ese sentido, para mí es un gusto estar aquí con ustedes, y bueno, ojalá podamos tener un debate amplio para conseguir ese objetivo común que tenemos como sociedad, de la construcción de una sociedad del conocimiento, la información, en el marco de la construcción, sobre todo, de una democracia radical. Muchas gracias a todos y todas. Queremos recordarles que este evento se está transmitiendo vía streaming, así que por favor, gracias a nuestros colegas que nos están escuchando. Reconocimiento y homenaje póstumo al doctor Manuel Calvo Hernando por su reconocida trayectoria profesional y al cumplirse el 50 aniversario del primer curso de periodismo científico celebrado en América Latina y dictado en CIESPAL. Manuel Calvo Hernando, nacido en 1923 en Madrid, periodista especializado en la divulgación de la ciencia, pionero en España y en Hispanoamérica. Su vida giró siempre en torno a tres pilares: el periodismo científico, Iberoamérica y su familia. 4 decenas de libros y miles de artículos le convierten en una de las referencias en español de esta disciplina. En 1971 fundó la Asociación Española de Periodismo Científico, la rama española de la Asociación Iberoamericana que, junto al venezolano Arístides Bastidas, había fundado en 1969. Dotado de una notable capacidad de trabajo, fue capaz de atender a sus empleos, de escribir libros, de estar con su familia, de cruzar un centenar de veces el Atlántico y dar cursos, seminarios y conferencias sobre periodismo científico. A los 75 años, en 1999, se doctoró como periodista científico con una tesis que era un compendio de los libros y manuales de teoría e historia del periodismo científico que había escrito. En 1982, acompañó a Carlos Robles Piquer, presidente de RTV, en calidad de director de Televisión Española, medio en el que ya se había esforzado por divulgar cuestiones relacionadas en la ciencia. Tras su jubilación en el diario Ya, a mitad de los años 80, se entretuvo escribiendo una docena de libros y volvió a ser profesor. Continuó desplegando toda su actividad con colaboraciones para diversos medios y, sobre todo, atendiendo peticiones que le llegaban desde cualquier lugar, en general desde Iberoamérica. Siempre tenía palabras amables
y trató de ayudar a quienes se acercaron a él pidiendo consejo. Durante toda su vida de periodista, tal y como definió el oficio en un soneto a él dedicado por el poeta José García Nieto, trató de tomarle el pulso al mundo en cada instante. Es por esta razón que, en reconocimiento a su labor periodística en pro del periodismo científico, hacemos la entrega de una placa como homenaje póstumo. El reconocimiento es entregado por el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, economista René Ramírez. Lo recibe en su nombre su hijo y conferencista invitado Antonio Calvo Toro. Bien, agradecemos, por favor. Dice Paul Theroux que pocas veces ha oído pasar un tren sin que le entraran ganas de subirse a él. A mí me ha pasado siempre lo mismo con los aviones. Pocas veces he visto uno volando sin que me preguntara quién había dentro, dónde iría y por qué no estaba yo allí. Así que este domingo, en el avión que me traía a Quito, se pueden imaginar lo extraordinariamente contento que estaba, no solo por estar esta vez dentro del avión, sino por venir a Ecuador, un país que visito por primera vez, a una reunión de periodismo científico, algo siempre apasionante, y por repetir modestamente el viaje que mi padre había hecho hace exactamente 50 años, en los primeros días de septiembre de 1965. Dice el 4 de septiembre, salida de Barajas a las 10:30 de la mañana en un DC-8 Jet de Iberia, 7 horas y media hasta Puerto Rico, escala en San Juan, hora y pico de vuelo hasta Maiquetía, Caracas, y otra hora larga hasta Bogotá. Alojamiento en el Hotel Dalí, en la carrera séptima, propiedad de un español de Teruel y apto solo para pasar una noche. Así comienza la libreta, en cuya portada está escrito Ecuador 1965, esta libreta. Y en estas breves palabras yo creo que se refleja bien su personalidad, el detalle, el humor, dejar constancia de todo. Mi padre era un hombre pegado a una libreta y con 3 pasiones, se ha dicho ahora mismo: la familia, el periodismo científico e Iberoamérica, no siempre en este orden. Si no otras cosas, puedo decir que al menos he heredado esas 3 pasiones. Hoy, aquí, recordando este curso, es comprensible mi emoción y mi gratitud. Volver 50 años después, 2 veces y media nada, según el tango, al mismo sitio y con el mismo propósito, me llena de orgullo y de satisfacción. Aquí, promovido por el CIESPAL, se dio entonces el primer curso de periodismo científico en el área y fue el germen de una especialidad que sigue vigente y creciente. Desde entonces participó muchas veces en Ecuador y con frecuencia con el CIESPAL como anfitrión en esta misma sala, en infinidad de cursos, talleres, seminarios, congresos, reuniones y conspiraciones en toda Iberoamérica para hacer más popular la especialidad, para conseguir, en sus propias palabras, explicar el mundo a sus contemporáneos, es decir, que hubiera cada vez más periodistas capaces de llevar a cabo esa noble tarea de, otra vez, en sus palabras, poner a disposición de muchos el disfrute de unos pocos, el placer del conocimiento de la ciencia y el servicio a la sociedad. Trató siempre de hacer realidad con el periodismo científico el verso de Martí: ser cultos para ser libres. Su legado, decenas de libros, miles de artículos y centenares de alumnos, algunos de ellos aquí presentes, sigue vigente. Por todo ello, muchas gracias.